Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA. Ustedes saben que hace casi un año más o menos yo subí un video donde yo les explicaba dónde pueden encontrar el número de serie de su producto Autodesk. Cuando yo hablo de producto Autodesk me refiero a AutoCAD, Revit, Maya, Inventor, todos esos programas que pertenecen a la empresa Autodesk. Ahora bien, actualmente es uno de los videos más vistos en el canal, creo que es el número 2, si mal no estoy. Y ha recibido reacciones muy buenas como también reacciones malas, porque claro, no a todo el mundo le sirvió el ejercicio. Me imagino que hubo personas, y yo creo que lo puedo comprobar viendo la cantidad de comentarios y dislikes, que no pudieron encontrar su número de serie. Me alegra mucho por aquellas personas que sí lo pudieron encontrar, pero en este video me voy a enfatizar solamente y únicamente en aquellas personas que no pudieron encontrarlo. Si no sabes a qué video me estoy refiriendo, te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas. Antes de seguir, quiero recordarles que en nuestro canal de YouTube tenemos cursos gratuitos disponibles para ustedes. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a nuestro canal de YouTube, ir a nuestra lista de reproducción y elegir el curso que tú quieres ver. Están disponibles las 24 horas del día. Puedes verlo a la hora que tú quieras, con quien tú quieras. Tenemos cursos de Revit, SketchUp, Blender, AutoCAD, entre otros tipos de contenido. Así que si estás interesado, tienes que dirigirte a nuestro canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar todo nuestro contenido. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y hagas parte de esta familia. Antes de empezar, quiero comentarles para aquellas personas que apenas llevan 1 o 2 años usando productos de Autodesk, que la empresa Autodesk, que anteriormente les había comentado, es la dueña de todos esos programas de ingeniería y arquitectura, ha cambiado sus normas y sus políticas. Y bueno, además de su presentación y otras cosas. Las políticas actuales son mucho más rígidas. Voy a comentar 3 razones por las cuales yo creo que a muchas personas no les aparece el número de serie Autodesk. La razón número 1 es que tú estás buscando el número de serie una versión que es totalmente vieja. Yo siempre les he comentado que siempre descarguen las 4 últimas versiones. Actualmente estamos en el 2022, así que puedes descargar la versión 2023, 2022, 2021 y 2020. Si tú pretendes buscar el número de serie de una versión 2015 o 16, créeme que va a ser totalmente imposible. El caso número 2 es que tú compraste el programa no desde la página Autodesk, sino desde un agente externo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a una tienda, a un concesionario de carros, a ti te van a dar el carro, pero además del carro te van a dar la llave del carro, porque si no te dan la llave, el carro no va a funcionar. Asimismo funciona con estos casos. Si tú compraste el producto, pero no te dieron la licencia, créeme que te estafaron totalmente, porque si tú no tienes tu llave, que en este caso puede ser tu número de serie, no vas a poder abrir el programa. Y el caso número 3, que va muy ligado al caso número 2, es que no descargaste el programa desde la página Autodesk, sino que no sé, un amigo, un primo, un vecino te pasó el instalador. Bueno, muy cortés de parte de esas personas, pero si de verdad tú quieres recibir el número de serie, tienes que descargarlo directamente desde tu cuenta Autodesk. Crear la cuenta Autodesk es totalmente gratuito. Si tú quieres comprar un programa, ahí sí tienes que pagar. Ya después de haberte dicho las 3 razones por las cuales no te aparece el número de serie, te voy a decir 3 cosas que puedes hacer mientras tanto. El número 1, y es que si tú realmente necesitas de urgencia esos programas, puedes descargar la versión gratuita de Autodesk, que dura 30 días. Yo creo que en 30 días tú ya puedes tener ya reflejado tu número de serie. Que esa es otra cosa y es el punto número 2. Vas a inscribirte a la página de Autodesk, que es totalmente gratis. O sea, lo pago de Autodesk son los programas, pero ya registrarte, descargar versiones estudiantiles es totalmente gratis. Te inscribes, descargas el programa y esperas. Puede durar días, semanas, pero rara vez puede durar meses. Por eso les dije, si realmente lo necesitan de urgencia, descarguen la versión gratuita, que pasados esos 3 días, perdón, 30 días, puede que tú ya tengas tu número de serie. Bueno, la tercera cosa que pueden hacer es pedirle a un amigo, un familiar, un compañero de universidad, de trabajo, que te comparta su número de serie, que yo creo que no va a haber ningún problema, porque yo en lo personal he compartido con muchas personas que me han escrito mi número de serie. Yo creo que el cupo máximo son de 3 equipos, 3 o 4 equipos más o menos. Pero si ese es tu caso, puedes comunicarte con un amigo. O si tu caso es de que tú tienes tu número de serie disponible,
puedes compartirlo con un amigo que yo creo que no vas a tener ningún problema. Y bueno, este es el video que yo quería hacer. Realmente espero que esta información les sea de mucha, pero mucha utilidad y que todos puedan encontrar su número de serie y que todos puedan usar su producto Autodesk de la mejor manera. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.